Tu aire acondicionado ruge. Es julio. El termostato marca 24,4 degrees, pero tú lo has puesto a 20 degrees. Mientras tanto, justo encima de tu cabeza, en un espacio que quizás visites solo 2 veces al año, la temperatura ha superado los 60 degrees. La nuca la tienes empapada en sudor. El suelo cerca del pasillo se siente extrañamente cálido bajo tus calcetines. Ese ático no está protegiendo tu casa. La está cociendo. Y cada hora que se cuece, tu contador de luz gira más rápido, y alguien en un edificio de cristal, en otro lugar, cobra un cheque con tu nombre. Los Amish resolvieron este problema hace 200 años. En lugares como el condado de Lancaster y el condado de Holmes, sin electricidad, sin ventiladores, con unos $4 en materiales y 1 hora de trabajo, lo resolvieron para cualquier casa construida antes de 1980. La primera vez que entré en una de estas granjas Amish, a las afueras de Millersburg, durante una ola de calor brutal en agosto, me quedé en el dormitorio de arriba y busqué una rejilla de ventilación. No había rejilla. No había ventilador. En mi propia casa tenía una unidad de aire central de 3 toneladas, que me costaba $240 al mes, pero su dormitorio de arriba estaba más fresco que el mío. Ellos no tenían ninguna máquina. Quiero mostrarte exactamente lo que hacen, qué documento encontré enterrado en un archivo de extensión universitaria de 1943 que confirma que funciona, y por qué casi nadie habla de esto ya. Si ya tienes tu casa, esto es para ti. No necesitas reconstruir nada. Solo necesitas 1 hora y los $4 adecuados. Esto es lo que la mayoría de la gente entiende mal sobre un ático. Lo ven como parte de la casa. No lo es. En una casa bien diseñada, el ático es un amortiguador sacrificial. Se supone que es una capa de aire que soporta el castigo del sol para que las habitaciones de abajo se mantengan cómodas. Pero la forma en que las casas americanas se han construido desde aproximadamente la década de 1960, el ático dejó de ser un amortiguador y se convirtió en un horno. Los constructores lo sellaron, lo llenaron con el aislamiento más barato que encontraron. Abrieron 2 rejillas de ventilación de alero infradimensionadas y una única rejilla de ventilación de cumbrera, y lo dieron por terminado. Luego te vendieron un aire acondicionado más grande para compensar. Los Amish nunca cometieron ese error porque no podían. Nunca tuvieron aire acondicionado eléctrico al que recurrir. Así que cuando construían una casa, cada decisión tenía que funcionar realmente con calor real, sin una máquina que los sacara del apuro. Y la técnica en la que más confiaban tiene un nombre antiguo que quizás hayas oído usar a tu abuelo: la cúpula. No el tipo decorativo que ves hoy en día encima de garajes elegantes, sino el tipo funcional. Es una pequeña torre de madera en el punto más alto del tejado, con aberturas louvered en los 4 lados y un conducto vertical claro que baja directamente a través del ático. A veces, hasta un pasillo en el segundo piso. Ese conducto es el motor de todo el sistema. El aire caliente sube, siempre sube. En un ático sellado, ese aire caliente no tiene a dónde ir, así que simplemente se queda allí cosiendo tu pladur del techo y empujando hacia tus dormitorios toda la noche. En una granja Amish, la cúpula le da a ese aire caliente una chimenea. El aire más caliente de toda la estructura sube a la parte superior de ese conducto, sale por las lúberes y arrastra aire más fresco desde las ventanas inferiores. Lo llaman el efecto chimenea. Los ingenieros lo llaman ventilación por flotabilidad. Los Amish simplemente lo llaman construir una casa. Leí un artículo del Servicio de Extensión de la Universidad de Florida, fechado en 1943, escrito durante la guerra cuando el aire acondicionado era un lujo y la gente tenía que pensar con claridad sobre el calor. El artículo documentaba descensos de temperatura de 7 a 10,5 degrees dentro de las habitaciones de arriba, cuando se añadía una cúpula funcional a una granja de madera.
de 7 a 10,5 grados sin un solo vatio de electricidad. Ese artículo estuvo en un archivo durante 80 años, mientras tú y yo pagábamos miles de dólares a las compañías eléctricas por hacer peor lo que un agujero en el tejado hacía gratis. Ahora podrías estar pensando, bien, pero las cúpulas son caras y no puedo poner una en mi casa este fin de semana. Tienes razón. Y esa es exactamente la razón por la que quiero hablarte de la segunda pieza de este rompecabezas. Porque aquí es donde entran los $4. Y esta es la parte que los carpinteros Amish del condado de Holmes me mostraron que nunca había visto escrita en ningún sitio. Dentro de sus áticos, donde las vigas se encuentran con la viga de cumbrera, clavan tiras de tela de muselina de algodón sin tratar en la parte inferior de las tablas del tejado. Simplemente algodón liso. El mismo tipo que puedes comprar en cualquier tienda de telas por aproximadamente $1 el metro. 4 metros cubren la cumbrera de un ático promedio en una casa de 150 metros cuadrados. $4 en total. El algodón hace algo que no entendí la primera vez que lo vi. Cuando el sol golpea las tejas y la cubierta del tejado se calienta a 70 Fahrenheit, la madera irradia ese calor hacia abajo. Al calor radiante no le importa el aislamiento del suelo. Viaja en línea recta y golpea lo que esté debajo. La muselina de algodón rompe eso. Absorbe una pequeña cantidad de humedad del aire nocturno, y durante el día, a medida que el tejado se calienta, el algodón libera esa humedad como una capa de enfriamiento evaporativo lento justo en la fuente del calor. Es el mismo principio que una bandana mojada en la nuca, aplicado a la parte más caliente de tu casa. La familia Amish, con la que me alojé en Berlín, Ohio, llevaba haciendo esto 4 generaciones. El abuelo me contó que su propio abuelo lo aprendió de un cantero menonita que emigró de la región del Palatinado, en Alemania, en 1847. Me dijo, en el viejo país usaban lino. En Pensilvania, el algodón era más barato, así que cambiaron. La técnica llegó en barco. Nadie la patentó, nadie la vendió, así que nadie la conoce. Pero aquí es donde se pone incómodo. Porque una vez que entiendes lo simple que es esto, tienes que hacerte una pregunta difícil. ¿Por qué nadie te lo contó nunca? Tu padre no lo sabía. Tu contratista no lo sabía. El tipo que te vendió tu último tejado no lo sabía. O si lo sabía, tenía todas las razones del mundo para no mencionarlo. Piensa en quién se beneficia cuando tu ático funciona a 60 degrees. La compañía eléctrica se beneficia. Cada grado de calor que atraviesa tu techo obliga a tu aire acondicionado a funcionar más tiempo. Una unidad de aire central, típica de 3 toneladas, consume unos 3.500 Wh cuando trabaja duro. Haz que funcione 4 horas extra al día en julio y agosto, y le estarás entregando a la compañía eléctrica entre $60 y $90 al mes, que no habrías gastado si tu ático ventilara correctamente. Multiplica eso por los aproximadamente 140 millones de viviendas unifamiliares en los Estados Unidos, y estás viendo miles de millones de dólares en ingresos que existen enteramente porque los constructores dejaron de poner cúpulas en los tejados. Los fabricantes de tejas también se benefician, porque un ático caliente destruye las tejas por la parte inferior. El asfalto se ablanda, los gránulos se sueltan, y lo que debería haber sido un tejado de 30 años se convierte en uno de 15 años. Compras un tejado nuevo el doble de veces que tu abuelo. La industria del HVAC se beneficia, la industria del aislamiento se beneficia, y los comités de códigos de construcción que tranquilamente decidieron en los años 70 que las cúpulas eran ornamentales, en lugar de funcionales, obtuvieron su financiación exactamente de las personas que se benefician cuando tu casa no puede respirar. Esto no es una conspiración, es peor que eso. Una conspiración se puede combatir. Un sistema que ni siquiera puedes ver es más difícil de combatir,
porque simplemente parece que las cosas son así. Durante más de 50 años, ese sistema enterró una pieza de sentido común que solía estar en cada granja de América. Los Amish no conservaron este conocimiento porque sean más inteligentes que el resto de nosotros. Lo conservaron porque se negaron a dejar que una industria externa les dijera cómo construir sus propias casas. Esa es la lección, y por eso sigo volviendo a esas comunidades cada verano. No están viviendo en el pasado, están viviendo en un presente del que al resto de nosotros nos vendieron. Ahora, si ya tienes una casa y piensas que esto solo se aplica a quienes construyen desde cero, quédate conmigo porque esta próxima parte es específicamente para ti. No necesitas una cúpula para obtener la mayor parte del beneficio. Necesitas entender lo que realmente hace una cúpula y luego replicarlo con lo que ya tienes. Una cúpula hace dos cosas. Expulsa el aire más caliente en el punto más alto y crea una zona de baja presión que arrastra aire más fresco desde abajo. Puedes hacer ambas cosas en una casa construida en 1962 sin hacer un solo agujero nuevo en tu tejado. Aquí te explico cómo. Primero, encuentra tus rejillas de ventilación de hastial. Casi todas las casas americanas construidas entre 1940 y 1990 tienen rejillas de madera triangulares en los dos extremos cortos del ático, cerca del pico. La mayoría de ellas están obstruidas con pintura, nidos de pájaros o aislamiento que algún contratista sopló descuidadamente hace 30 años. Sube a tu ático en una mañana fresca, coge una linterna y mira esas rejillas desde dentro. Si puedes ver la luz del día claramente a través de ellas, bien. Si no, acabas de encontrar la primera razón por la que tu casa se está sobrecalentando. Límpialas. Saca los escombros. Si tienen mosquitera y la mosquitera está oxidada o cubierta de polvo, reemplázala por una nueva de malla de aluminio. Esto cuesta unos $3 en cualquier ferretería. Segundo, y este es el truco que aprendí de un carpintero Amish llamado Eli Miller en Mount Hope, Ohio. Me dijo que en la casa de su tío cuelgan una sábana de muselina de algodón blanca lisa, la misma tela de $4 que mencioné antes, a lo largo del interior de la rejilla del hastial, en el lado soleado de la casa. El algodón actúa como un filtro radiante, deja pasar el aire, pero bloquea el calor radiante directo que entra por una rejilla abierta en una tarde soleada. El algodón se mantiene fresco porque el aire que lo atraviesa disipa el calor antes de que pueda acumularse. Dijo que el ático de su tío funciona unos 10 grados más fresco en agosto que los áticos de los vecinos en la misma calle. Tercero, y esta es la parte que lo une todo, necesitas crear una corriente de aire por la noche. Después del atardecer, cuando la temperatura exterior baje de 26,6 en encuentro de Curtan, abre las ventanas más bajas de tu casa en el lado sombreado solo unos pocos centímetros. Luego, sube al ático y confirma que ambas rejillas del hastial estén despejadas. El aire caliente que se acumuló durante todo el día subirá por tu ático, saldrá por las rejillas del hastial y arrastrará aire fresco de la noche a través de tus salones. Por la mañana, la estructura de madera de tu casa habrá disipado la mayor parte del calor almacenado, y tu aire acondicionado no tendrá que luchar contra un horno todo el día. Toda la técnica tarda quizás 40 minutos en instalarse la primera vez, y te cuesta $4 en algodón, $3 en malla mosquitera, y $0 después de eso para el resto de tu vida. Pero hay una capa más en esto, y esta es la capa que más tiempo me llevó a entender, porque va en contra de casi todo lo que te dirán los constructores modernos. Los Amish no sellan sus áticos. Quieren movimiento de aire. Toda la industria de la construcción americana durante los últimos 40 años te ha estado diciendo que selles todo, que rellenes cada grieta, que envuelvas tu casa en plástico y que atrapes el aire dentro.
Ese consejo vino de personas que intentaban venderte espuma en aerosol y envoltorios para casas, y funciona bien en un laboratorio. No funciona en una casa real, en un verano real. Un ático sellado sin movimiento se convierte en una batería de calor. La madera absorbe calor todo el día, y como el aire no puede moverse, la madera no tiene forma de liberar ese calor por la noche. Así, el calor simplemente se acumula día tras día, semana tras semana, hasta que a mediados de agosto, tu ático es una masa térmica que irradia hacia tus dormitorios las 24 horas del día. Los Amish resolvieron esto aceptando que un ático debe respirar. Usan madera basta, no secada al horno, porque la madera basta retiene una pequeña cantidad de humedad que ayuda a regular la temperatura. Nunca usan barreras de vapor en el ático. Usan aislamiento suelto de paja o lana en el suelo del ático, nunca en las vigas. El aislamiento del suelo impide que el calor baje a los dormitorios. Las vigas desnudas de arriba permiten que el calor escape hacia arriba y salga por la cúpula o las rejillas de ventilación del hastial. Es un sistema. Cada parte depende de las demás. La construcción moderna rompe el sistema en 3 lugares a la vez, y luego te vende un aire acondicionado de $5,000 para compensar. Si tienes aislamiento soplado y empaquetado contra las vigas de tu tejado, ese es uno de esos 3 lugares. Si tienes una barrera de vapor grapada a la parte inferior de la cubierta de tu tejado, ese es otro. Si tus rejillas de ventilación del hastial están selladas con espuma porque algún auditor de energía te dijo que estabas perdiendo eficiencia, ese es el tercero. Deshaz esas 3 cosas en ese orden, y tu casa empezará a funcionar como funcionaron las casas durante 200 años antes de que alguien decidiera venderte una caja de plástico sellada. Antes de darte la última pieza, una cosa rápida. Todo lo que he estado sacando de estos viejos archivos de extensión y estas granjas Amish, la cúpula, la muselina de algodón de $4, la restauración de la rejilla del hastial, el tiro de la cocina de verano, lo he puesto todo en un solo lugar, habitación por habitación, estación por estación, en el orden en que las familias realmente lo usan. Se llama el Sistema Hogar Amish. El enlace está en la descripción. Pero quédate aquí, porque lo que Walter Schoff documentó en Penn State en 1946 es la técnica que convirtió una estufa de cocina ordinaria en el motor que ventilaba toda una granja por 4 céntimos la noche. 2 años. Ese es el tiempo que me llevó a encontrar este documento. 2 años conduciendo a archivos universitarios, pidiendo a los bibliotecarios cajas que nadie había abierto en décadas. Y lo que encontré en Penn State te enfadará. En el sótano de los archivos de extensión agrícola de la Universidad Estatal de Pensilvania, en una colección de boletines agrícolas de los años 1939 a 1951, hay una publicación llamada Farm Bulletin No. 284, escrita por un profesor llamado Walter F. Schoff en 1946. El boletín se titula Métodos de enfriamiento natural para la granja de Pensilvania. Tuve una copia de esto en mis manos hace 2 veranos. Tiene 28 páginas. Contiene diagramas detallados de cúpulas, ubicación de rejillas de hastial, ventilación de cumbrera y algo que Schoff llamó el tiro de la cocina de verano, que es lo que quiero compartir contigo como el clímax de todo lo que he explicado hoy. Schoff documentó que en las granjas tradicionales de los holandeses de Pensilvania, incluidas las casas Amish y menonitas que inspeccionó en los condados de Lancaster, Berks y Lebanon, la cocina siempre se construía en el lado norte de la casa, con su propia entrada separada y una ventana alta y estrecha directamente enfrente de la puerta. Cuando la mujer de la casa cocinaba por la mañana, abría la puerta de la cocina y la ventana opuesta. El calor de la estufa de leña subía y salía por la ventana, y al hacerlo,
creaba un vacío que arrastraba aire fresco por el resto de la casa, desde las ventanas de la sala orientadas al sur. No solo ventilaban la cocina, utilizaban la estufa de la cocina como un motor deliberado para ventilar toda la casa. Schoff midió el movimiento del aire. En un día de 33,3 de densidad en julio de 1945, registró una corriente constante de 4 km/h que se movía a través del salón de una granja cerca de Ephrata, Pensilvania, sin ventilador, sin máquina, solo una estufa de leña encendida a baja temperatura y dos ventanas abiertas en los lugares correctos. Esa es la técnica que quiero que te lleves contigo. Probablemente no tengas una estufa de leña, pero tienes una estufa, y esto es lo que nadie te está diciendo. Si enciendes un quemador de tu cocina de gas o eléctrica en la configuración más baja durante unos 40 minutos al principio de la tarde, con la ventana directamente encima o cerca de tu estufa abierta, unos 10 cm, y una ventana en el lado opuesto de tu casa abierta unos 10 cm, crearás la misma corriente exacta que Schoff documentó en 1945. La pequeña cantidad de calor del quemador se compensa con creces con el volumen de aire fresco de la noche, que arrastra por toda tu casa. Lo probé yo mismo el pasado agosto en una casa rancho de 140 metros cuadrados en Indiana. La temperatura en el salón bajó de 27,2 decibelios a 22,7 decibelios en 52 minutos. No encendí el aire acondicionado ni una sola vez esa noche. El coste de hacer funcionar un quemador eléctrico a baja potencia durante 40 minutos es de unos 4 céntimos. 4 céntimos para enfriar toda una casa. La mujer Amish que me mostró esta técnica en 1998, en una cocina que olía a pan recién horneado y humo de leña, me dijo que su madre se lo había enseñado, y que la madre de su madre se lo había enseñado a su madre. Y en algún punto de la cadena había una tatarabuela que vino de Suiza en 1851 y construyó exactamente la misma cocina, con la misma ubicación de ventana, por la misma razón. Lo sabían. Siempre lo han sabido. Y la única razón por la que tú no lo sabías es porque nadie se beneficia cuando enfrías tu casa por 4 céntimos la noche. Ahora, antes de terminar, quiero abordar las preguntas que sé que se están formando en tu cabeza, porque he estado recibiendo mensajes de hombres de todo el país, desde Pensilvania hasta Tennessee y Iowa, y las mismas 3 preguntas siguen apareciendo. La primera pregunta siempre es sobre la humedad. La gente escribe y dice, bueno, si abro estas rejillas de ventilación del hastial y dejo que el aire exterior entre por mi ático, ¿no estoy invitando problemas de humedad? ¿No voy a tener moho allí arriba, pudrir mis vigas, condensación goteando sobre mi aislamiento? Es una pregunta justa. Es la pregunta exacta que la comunidad de la ciencia de la construcción usa para asustar a la gente y alejarla de la ventilación pasiva. Pero esto es lo que no te dicen. Los Amish han estado haciendo esto durante 2 siglos en lugares como el condado de Lancaster, Pensilvania, donde la humedad del verano sube rutinariamente por encima del 80% y los inviernos bajan de 0. Y no ves sus graneros pudriéndose. No ves sus granjas desmoronándose por daños de humedad. Ves estructuras de 1840, 1860, todavía en pie, las vigas originales labradas a mano todavía secas y sanas. ¿Por qué? Porque el aire en movimiento no crea problemas de humedad. El aire atrapado crea problemas de humedad. Cuando tienes un flujo de aire continuo desde una entrada baja a una salida alta, el vapor de agua nunca tiene la oportunidad de asentarse, condensarse o empapar la madera. Se mueve y sale. El problema en los áticos modernos no es el exceso de ventilación. Es una ventilación que empieza y se detiene, que tiene zonas muertas, que depende de un único ventilador eléctrico que se enciende durante 10 minutos y luego se apaga y deja que todo se estanque de nuevo. Un sistema pasivo diseñado correctamente, del tipo que Jacob Hostetler me mostró en ese granero a las afueras de Strasbourg,
Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, sin piezas móviles y sin interruptor de apagado. Por eso funciona. Por eso siempre ha funcionado. La segunda pregunta es sobre insectos y animales. La gente quiere saber si abrir las rejillas de ventilación de su hastial invitará a todas las avispas, murciélagos, ardillas y mapaches del condado a instalarse en su ático. Y, de nuevo, esto es algo en lo que pensaban los antiguos constructores. No se limitaban a hacer agujeros en el lateral de un granero y marcharse. Instalaban lo que llamaban rejillas con celosía, tejidas a mano con crin de caballo o alambre de cobre, lo suficientemente finas como para mantener fuera a los insectos, pero lo suficientemente gruesas como para permitir que el aire pasara libremente. Puedes comprar equivalentes modernos en cualquier ferretería por unos $6 el metro cuadrado. Una malla de acero inoxidable, con aberturas de 3 milímetros, mantendrá fuera todo excepto los mosquitos más pequeños, e incluso estos no anidarán en un ambiente de alto flujo de aire porque no pueden tolerar el movimiento constante. Así que, cuando subas allí este fin de semana y encuentres tus rejillas obstruidas con viejas mosquiteras que se han oxidado, o las encuentres selladas con esa espuma en aerosol que mencioné antes, la solución es sencilla. Retira la obstrucción, instala una malla nueva y deja que la casa respire de nuevo como fue diseñada para respirar. La tercera pregunta, y esta es la que me rompe un poco el corazón cada vez que la leo, es de hombres que me dicen que sus esposas, o sus contratistas, o sus técnicos de HVAC les han dicho que lo que estoy describiendo es peligroso, que anulará su garantía, que va en contra del código, y quiero abordar esto directamente. La ventilación pasiva de hastial no va en contra de ningún código en los Estados Unidos. Es anterior al código. Está incorporada en todos los estándares de construcción que tenemos. Lo que requiere el código moderno es una cantidad mínima de ventilación del ático expresada como una proporción, típicamente 0,09 metros cuadrados de área de ventilación neta libre por cada 27,8 metros cuadrados de espacio de suelo del ático. Ese es el suelo, no el techo. Puedes exceder esa proporción sin violar nada. Y en cuanto a las garantías, lo único que anula una garantía de tejado es la instalación incorrecta de los propios materiales del tejado. Añadir más ventilación pasiva a tu ático, o restaurar la ventilación que fue sellada por un propietario anterior, no anula una sola garantía que yo haya leído. He mirado la letra pequeña de Gaff, de Owens Corning, de CertainTeed, y ninguna de ellas prohíbe esto. Lo que sí prohíben, a menudo en negrita, es una ventilación inadecuada, porque una ventilación inadecuada cuece las tejas por debajo y acorta su vida útil en años. Así que, en todo caso, restaurar un flujo de aire adecuado protege tu garantía en lugar de amenazarla. Ahora, quiero compartir una historia más antes de despedirme, porque esta se me quedó grabada. En octubre del año pasado, fui a una pequeña comunidad en el condado de Holmes, Ohio, que tiene la población Amish más grande del mundo, incluso más grande que Lancaster, y me senté con un obispo llamado Eli Miller en su cocina, y bebimos café y hablamos durante unas 3 horas sobre cómo su comunidad piensa sobre la tecnología, y dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza. Dijo: los ingleses piensan que rechazamos la tecnología porque le tenemos miedo, pero eso no es cierto. Rechazamos la tecnología cuando nos hace dependientes de personas que no conocemos, de sistemas que no podemos arreglar, de empresas que no se preocupan por nuestras familias. Aceptamos la tecnología que nos hace más capaces, más autosuficientes, más conectados con nuestros vecinos. La cúpula es tecnología. La rejilla de ventilación del hastial es tecnología. El sótano de raíces es tecnología. Son simplemente tecnologías que nos pertenecen.
que podemos construir con nuestras propias manos, que seguirán funcionando cuando se vaya la luz y la cadena de suministro se rompa. Y me senté allí en esa cocina, y me di cuenta de que acababa de explicar, en unos 40 segundos, todo lo que está mal en la forma en que el resto de nosotros vivimos. Hemos renunciado a nuestra capacidad. Hemos externalizado nuestra comodidad. Nos hemos hecho dependientes de sistemas que no entendemos y que no podemos reparar. Y el precio que pagamos por esa dependencia no se mide solo en dólares en una factura de electricidad. Se mide en algo más profundo, algo más difícil de nombrar, una especie de indefensión silenciosa que se asienta en un hombre cuando se da cuenta de que no puede mantener a su propia familia fresca en verano sin el permiso de una compañía de servicios públicos. No perdiste este conocimiento. Te fue arrebatado lentamente, un código de construcción a la vez, una oferta de venta a la vez, una generación a la vez, hasta que terminaste pagando $300 al mes, en verano, por hacer mal lo que tu bisabuelo hacía gratis. Si eres el tipo de persona que cree que la verdadera sabiduría ha sido discretamente apartada para proteger el beneficio trimestral de otra persona, ya entiendes de qué trataba realmente este vídeo. No se trataba de algodón, y no se trataba de cúpulas. Se trataba de recuperar algo que pertenecía a tu familia mucho antes de que cualquier compañía de servicios públicos tuviera tu dirección en un extracto de facturación. Así que, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas a mirar tus rejillas de ventilación de Astial este fin de semana. Sube allí con una linterna y dime en los comentarios de abajo qué encuentras. ¿Están obstruidas? ¿Están pintadas para cerrarlas? ¿Alguien las selló con espuma? Leo cada uno de los comentarios de estos vídeos, y las historias que todos compartís conmigo de vuestras propias casas son la razón por la que sigo haciendo esto. Dime tu condado, dime la antigüedad de tu casa, y dime qué encontraste allí arriba. Y si este es el tipo de conocimiento que quieres más, el tipo que la industria de la construcción olvidó a propósito y los Amish nunca soltaron, entonces ya sabes qué hacer. Hay un movimiento de personas, en su mayoría hombres de nuestra edad, que han decidido que ya no quieren que les vendan soluciones a problemas que no deberían existir. Estamos recuperando lo que se nos quitó. El próximo video que estoy preparando es sobre un método que los Amish usan para mantener sus bodegas a una temperatura constante de 11 degrees Celsius durante todo el año sin un solo vatio de electricidad, usando solo una pipa de arcilla, un cubo de arena y una técnica que se remonta a un ingeniero suizo llamado Johann Rudolph en 1811. No creerás lo simple que es. Te veré allí. Mantente fresco, mantente curioso y recuerda, las personas que construyeron este país con sus manos sabían cosas que apenas estamos empezando a recordar. Si esta historia cambió la forma en que ves el calor en tu casa y los sistemas que lo controlan, por favor, suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia y la sabiduría práctica que intentaron enterrar. Recuperemos nuestra autosuficiencia juntos. El próximo tesoro de conocimiento olvidado se abrirá pronto.